Muy bien. En este capítulo vamos a ver algunos ejemplos de espacios vectoriales. Esta es la primera parte de ejemplos. Vamos a ir viendo varios ejemplos porque este tema de espacios vectoriales es un tema bastante abstracto, bastante denso y tenemos que irlo de a poco asimilando. Y la forma de ir asimilando este tema o estos conceptos es por medio de varios ejemplos. Entonces, esa es la idea de este segundo video. En lo que sigue, vamos a abreviar la frase espacio vectorial con EB. Como es una frase que la vamos a repetir bastante a lo largo del capítulo, la vamos a abreviar. Entonces, el primero de los ejemplos es un ejemplo que sin querer nosotros ya lo tenemos incorporado, nada más que no sabíamos hasta ahora que esto era un ejemplo de espacio vectorial. Ese primer ejemplo es el conjunto de los números reales. Conjunto de los números reales con la suma y los productos o el producto que nosotros conocemos tiene una estructura de espacio vectorial. Vamos a ir así a grandes rasgos, digamos, ir viendo que se cumplen todas las condiciones. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo anterior nosotros dijimos que la suma en un espacio vectorial era una función que iba del producto del espacio por el espacio como dominio y llegaba al espacio solo. ¿Esto qué quería decir? Que yo a cada par de vectores del espacio le asignaba un nuevo vector también desde el espacio. Entonces, eso en los reales se cumple, porque yo cada dos números que tome reales, si yo los sumo, el resultado es otro número real. Entonces vuelvo a caer en el espacio. Eso quiere decir que la suma está bien definida. Si yo ahora tomo un número real pero como número y ahora tomo un número real pero como elemento del espacio vectorial, si yo hago número por número me da un número, o sea que vuelvo a caer en el espacio vectorial. Entonces el producto está bien definido. Bien, entonces vamos a ver que estas dos operaciones cumplen todas las propiedades. Por ejemplo, la suma, sí, nosotros sabemos que cumple la propiedad asociativa. Sabemos que cumple la propiedad conmutativa. Sabemos que existe el número cero, que es el neutro de la suma. Y sabemos que todo elemento tiene su opuesto. Entonces, las cuatro primeras propiedades de la suma se cumplen. Ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a mirar el lado de los productos? Nosotros sabemos que se cumple la propiedad distributiva y nosotros decimos que se cumple una propiedad distributiva a derecha y a izquierda, ¿sí? Entonces, se cumplen las dos propiedades con los números. Y después tenemos que el número 1, por cualquier número, siempre me da ese otro cualquier número. Entonces quiere decir que las 8 propiedades de la definición de espacio vectorial se cumplen en los reales. Entonces es por eso que el conjunto de los reales es el primer espacio vectorial que nosotros podemos considerar. Y podemos decir que a partir de él y de todas esas buenas propiedades que él tiene, es que se van desprendiendo todos los otros espacios vectoriales. El conjunto de los reales no tenemos que perder de vista
que tiene cardinal infinito, ¿sí? Y de ahí en adelante, y de aquí en adelante vamos a ir viendo que siempre todo lo que sea un espacio vectorial tiene cardinal infinito. Entonces, son características que nosotros tenemos que ir identificando. Bueno, si nosotros ahora tomamos el conjunto de los reales, gráficamente el conjunto de los números reales, uno desde la escuela, desde que éramos chiquitos, el conjunto de los números reales, ¿se acuerdan que estaba representado como la recta numérica? Yo acá he intentado hacer un grafiquito de la recta numérica y he intentado hacer las escalitas ahí y de no, o sea, no las escalas, sino de señalar números, pero acuérdense, o es interesante saber, que siempre al lado de un real hay otro real y al lado de un real hay otro real y así. Es infinitamente denso el conjunto de los reales, porque siempre entre dos hay otro, entre dos hay otro. No importa lo cercano, lo juntos que estén los números reales, yo siempre entre dos puedo encontrar uno nuevo. Bien, entonces el conjunto de los reales se puede entonces representar gráficamente por una recta donde tenemos todos los puntitos unidos. Entonces tenemos el 0 que parte al conjunto de los reales en reales positivos y reales negativos. Bueno, tomando el conjunto de los reales y tomando este concepto que vimos en el capítulo 1 de producto cartesiano, es que nosotros ahora vamos a empezar a construir otros espacios vectoriales. Entonces, si yo el conjunto de los reales hago producto cartesiano con el mismo, R por R, lo que me va a dar es, fíjense, si yo hago R por R, es como si empleáramos la lógica de X por X. ¿Qué es X por X? Es X cuadrado. Pero cuando yo digo X por X es el por de los números, mientras que este por es un por definido entre conjuntos. Pero con esa lógica vamos a decir que si yo tengo R por R, lo vamos a simbolizar con R cuadrado. Esto es símbolo. Ahora, ¿qué quiere decir R por R? Nosotros los otros días vimos que cuando yo tengo un producto cartesiano de dos conjuntos, lo que estaba definiendo ahí era un conjunto de pares, ¿sí? Donde un elemento era del primer conjunto y otro elemento era del segundo conjunto. Entonces yo a estos pares los voy a simbolizar como tengo acá, con un XY, un par XY, donde el X pertenecería al primer real, al primer conjunto de los reales, y el Y al segundo conjunto. Pero como es el mismo conjunto, yo, ¿qué voy a decir? Que acá están los pares X y, tal que X e Y pertenecen a los reales. ¿Qué estoy teniendo yo acá? Acá yo estoy teniendo algo similar a lo que poníamos en el capítulo 2 cuando dábamos el conjunto de solución de un sistema. Y nosotros cuando veíamos esto decíamos, si yo tengo eso, tengo que X e Y son variables libres. Entonces quiere decir que tanto la X como la Y son libres, o sea que ellas pueden tomar los valores que a ellas se les ocurran dentro de los reales, acordándonos eso que habíamos dicho acá, que entre dos reales siempre había otro real, entonces acá teníamos infinitos reales. Si acá tengo infinitos X y por otro lado también tengo los infinitos Y, ¿qué es lo que voy a tener? Los infinitos pares XY. O sea que en este conjunto tengo todos los pares que a mí se me puedan ocurrir y no se me cae ninguno. ¿Sí?
Y entonces tenemos que sigue siendo el cardinal infinito. Bien, ¿cómo vamos a representar gráficamente estos conjuntos de pares? Los vamos a representar en el plano que se le llama. Fíjense, este R vendría a ser el primero de los R, mientras que este R vertical sería el otro de los R. Entonces ahora yo tengo que considerar los elementos como intersecciones de uno de acá con uno del otro eje. ¿Dónde se intersectan estos dos ejes o estas dos rectas? Se intersectan en el 0. Y entonces ese primer punto sería el par 0, 0, ¿sí? Que es lo que se le llama el origen de coordenadas. Ojo aquí a no confundir. Yo lo que estoy intentando es señalar que ahí tengo el 0, 0. Bien, entonces, y bueno, ¿y quién es este 0, 0? Es el vector nulo de este espacio. Nosotros al vector nulo siempre le vamos a poner el 0 con la barrita encima, pero ese vector nulo va a ir tomando la forma de lo que, la forma de la naturaleza, digamos, del espacio vectoriano en el que está. Entonces, la naturaleza de los elementos de este conjunto es par. Por ahora vamos a ver pares. Después vamos a ver otros espacios vectoriales donde la naturaleza, digamos, es otra. Entonces, así vamos a ir yendo y viniendo a los capítulos anteriores. Entonces, así como en el capítulo 2 nosotros cuando teníamos infinitas soluciones hablábamos del conjunto solución y después hablábamos de soluciones particulares, acá va a ser lo mismo. Nosotros, cuando quiero hablar de ejemplos concretos de elementos de R2, vamos a hablar de vectores particulares, ¿sí? Entonces, un U como el par 1, 2, un B como el par 3, 1, un W como el par 4, 3, van a ser vectores particulares. Pero si yo necesito demostrar las propiedades, por ejemplo, de la suma y de los productos, o demostrar otras cosas que vamos a ir necesitando demostrar, cuando yo demuestro en general. Entonces yo tengo que tomar elementos genéricos. Entonces, para demostrar, nosotros también tenemos que saber escribir elementos genéricos. Entonces, por ejemplo, un U genérico sería un nuevo par X1 y 1. Un nuevo par X2 y 2. O también podría tener un nuevo par así, un X1, X2, o uno así como un I1, I2. ¿Sí? La cuestión es que la naturaleza sea de par, porque en este conjunto están los pares. Entonces, sea como sea la simbología, yo tengo que aprender a escribirlos en esa forma. O puedo tener un R, un S, y yo decir que es esto. Y esto también va a ser un vector de R2, ¿sí? Todos esos son pares genéricos. La cuestión es que yo los escriba como pares y que lo que esté como elementos no sea algo concreto, sino que sea algo que a mí me dé la idea de que puede variar, que puede tomar cualquier valor. ¿Estamos? Bien.
Entonces ahora vamos a empezar a estudiar cómo se definen las operaciones, porque yo primero tengo que saber cuál es la naturaleza de los elementos y después cómo se definen las operaciones. Entonces, cuando yo defino operaciones y trato de ver propiedades, siempre lo voy a hacer con vectores genéricos. Entonces vamos a tomar tantos vectores genéricos como me hagan falta para definir esa operación. Entonces, por ejemplo, yo sé que para la suma, en la definición general me decía que yo a la suma la definía a partir de dos vectores y a dos vectores les asignaba un nuevo vector. Entonces, yo la suma la tengo que definir en función de un vector genérico U y de un vector genérico B, de la forma que se ve acá. Un x1 y 1, un x2 y 2. Bien, entonces ahora yo voy a ir y voy a decir que voy a construir mi vector nuevo, que le vamos a llamar S, y que ¿cómo lo voy a construir? Haciendo U más B. Y yo acá, fíjense, yo estoy anuncio que voy a hacer U más B. Acá les estoy avisando, acá hago U más B. Ahora, después del igual, voy a escribir qué es para mí U y qué es para mí el B. Entonces escribo lo que es U más escribo lo que es el B. Hasta aquí es todo aviso. Y de aquí en adelante viene la forma en que yo voy a operar. Entonces, para no escribir acá a continuación, puedo escribir a continuación o puedo volver a repetir esta primera parte y ahora yo digo, bueno, cuando tengo dos pares que se están sumando, yo voy a obtener o quiero obtener algo del mismo conjunto, o sea, un nuevo par. ¿Y cómo voy a construir ese nuevo par? Yo voy a acordarme de la lógica que se hacía o que se empleaba para definir la suma de matrices. Yo decía, primero para sumar tengo que tener dos matrices del mismo orden y después elemento a elemento voy a ir sumando. ¿Qué quería decir elemento a elemento? Que los elementos que estaban en el mismo lugar se sumaban y se volvían a poner en una nueva matriz, pero en ese mismo lugar. Entonces, acá va a ser lo mismo. Yo voy a tomar los dos primeros, el x1 y el x2, los voy a sumar y los voy a poner como primer elemento del par. Después voy a tomar los segundos elementos, el i1 y el i2, los voy a sumar y los voy a poner en el segundo elemento del nuevo par. Entonces, así aparece el nuevo par. O sea que así aparece el nuevo vector genérico de R2. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya definí la suma. Entonces, una vez que yo tengo definida la suma, ahora la voy a aplicar ¿a quiénes? A ejemplos o a vectores particulares, porque yo la tengo que tener en general, o sea, como que tengo que tener la receta para después aplicársela a los distintos ingredientes, ¿sí? Más o menos una cosa así. Entonces, yo tengo dos vectores particulares, un U y un B, un U que es el 1, 2 y el B que es el 3, 1. Y entonces, con esos dos vectores, yo voy a construir mi nuevo vector. O sea, los voy a sumar. Bien, entonces los sumo a los vectores. Entonces hago U más B, igual que hace rato. S igual a U más B. Entonces, hago U
1, 2, más B, que es el 3, 1. Fíjense, para no escribir al costado, porque se me puede acabar el espacio, yo repito los iguales. Entonces acá pongo igual, entonces sumo los primeros y sumo los segundos. Entonces 1 más 3, los dos primeros, al primer lugar. 2 más 1, los dos segundos, al segundo lugar. ¿Cuánto me da 1 más 3? 1 más 3 me da 4. ¿Cuánto me da 2 más 1? Me da 3. Este paso intermedio, ¿sí? La voy a seguir haciendo o lo voy a seguir haciendo hasta que yo adquiera la destreza suficiente. Cuando yo adquiero la destreza suficiente, yo ya puedo obviarlo y puedo a partir de esto directamente ya escribir 1 más 3 me va a dar 4 y 2 más 1 me va a dar 3 y los escribo acá al resultado final. ¿Sí? Todo eso de destrezas lo tiene que manejar cada uno. Entonces, si yo estoy segura de que me voy a evitar este paso y no voy a cometer equivocaciones, yo directamente ya lo puedo ir obviando. Pero hasta tanto yo no esté segura, lo vamos a seguir escribiendo. ¿Estamos? Bueno, entonces vemos que este 4, 3 efectivamente me dio un nuevo par de R2. Nosotros en álgebra nos tenemos que situar en esto, en la operatoria, las propiedades y demás. Pero no podemos negar que si yo visualizo y entiendo lo que estoy haciendo de otra forma, o visualizo gráficamente lo que estoy haciendo, puede que si hay algo que no queda entendido, lo termine de entender. Entonces, nosotros vamos a irnos y nos vamos a apoyar en un poco de gráfica con un programita que es el GeoGebra. GeoGebra es un software que es de acceso gratuito, de acceso libre, así que últimamente es un software que lo están usando en la mayoría de las asignaturas que tienen requerimientos matemáticos. Nosotros lo vamos a utilizar para tener un apoyo y porque además es muy amigable para poderlo trabajar, incluso cuando no se tiene mucho conocimiento de trabajar con estos software científicos, no es difícil de trabajar. Bueno, entonces nosotros vamos a ahora visualizar qué es un vector en R2 y qué es la suma de dos vectores en R2. Entonces, primero vamos a ver qué es un vector en R2. Un vector en R2 es un segmento que une el origen de coordenadas con cualquier punto de R2. ¿Y cuál es ese cualquier punto? El par que nosotros visualizamos cuando definimos el vector. Entonces, si nosotros estábamos trabajando en el ejemplo con el vector 1, 2 y con el vector 3, 1, lo primero que nosotros tenemos que identificar son los puntos 1, 2 y los puntos y el punto 3, 1 en R2. Entonces, vamos a identificar esos puntos. Para nosotros ingresar puntos o vectores o lo que uno tenga que ingresar acá en el software nosotros lo que hacemos es ir acá a esta ventana de entrada. Esa ventana ahí nos sirve para escribir. Entonces un punto va a entrar con una letra mayúscula, igual, entre paréntesis, abro y cierro, y después me corro con la flechita para no olvidarme de alguno de los paréntesis. Entonces,
Después voy hacia el interior y escribo el par 1, 2. Y doy el Enter. Fíjense, lo que se está allá arriba señalando es ese punto que yo entré. Bueno, yo ya lo traigo adelantado, pero esa sería la forma de ingresar los puntos. Entonces, si yo hago clic ahí, como que lo activo al punto. Y entonces ahora yo puedo decir dónde está el punto. El punto es el que yo logro cuando desde el origen marco o avanzo una unidad en las X y desde el origen avanzo 2 unidades en las Y para marcar el punto 1, 2. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trazar paralelas a los ejes de forma que se intersecten. Entonces, paralela al eje X a la altura de igual 2, paralela al eje Y a la altura de X igual 1 y donde se intersectan es el puntito. Bueno, ese es el extremo del vector y el origen del vector está en el origen de coordenadas. Entonces el vector va a ser el extremo, el segmento que une esos dos puntos. Entonces yo ya lo traigo ingresado aquí y si ustedes lo quisieran ingresar, ¿cómo lo ingresarían? Pondrían U minúscula, igual, abren y cierran paréntesis también, se corren con la flechita hacia adentro y ponen el par 1, 2. Dan el Enter e inmediatamente les saldría así. Bueno, ese era el primer vector. El segundo vector era el 3, 1. O sea que primero tengo que lograr encontrar el punto 3, 1 y graficarlo. Entonces el 3, 1 es el que yo logro corriendo 3 unidades en las X, una en las Y, hago lo que dije hace rato y marco el punto. Una vez que marco el punto, ya sé quién con quién unir, el origen con ese punto. Bueno, la suma. La suma, el software la hace muy bien, es inteligente el software y la sabe hacer. Es igual, yo le digo U más B y le doy el Enter, él me va a dar directamente ese vector, que era el mismo que nosotros habíamos encontrado. Pero entonces, para marcar ese vector, nosotros primero marcamos el puntito, que sería el extremo, y después marcamos el origen con ese punto. O sea, unimos el origen con ese punto. Bueno, esto es a modo algebraico y a modo como ustedes lograrían los tres vectores, los dos originales y la suma resultante de esos dos. Bueno, ustedes en geometría analítica van a encontrar, les van a explicar la forma o la técnica de sumar vectores geométricamente, o sea, así, gráficamente. Yo a modo de chisme les cuento que va a ser formando lo que se llama un paralelogramo y empleando la regla del paralelogramo. El que lo quiera buscar, lo busca por internet y directamente se informa. Nosotros llegamos hasta acá, que es lo que a mí me interesa de que ustedes visualicen. Nosotros vamos a poder visualizar NR2 y NR3. Después ya no se puede graficar. Entonces, uno más o menos tiene que visualizar las cosas en estos espacios vectoriales graficables, digamos, y después ir pensando o imaginando que así como se dan las cosas donde se puede graficar, seguramente se dan parecidos donde no se pueden graficar. Bueno, y entonces hasta acá llegamos con la parte gráfica. Bueno, entonces todo esto que hemos hecho es de la suma, solamente de la suma de vectores. Vamos a ir con lo que es el producto por un número. Bueno,
El producto por un número, si se acuerdan del primer vector, era una operación que iba desde un producto cartesiano también a el espacio vectorial. Y el producto cartesiano era tomaba el numerito por el conjunto de el soporte, ¿sí? El conjunto soporte. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Que a cada par formado por un número y un vector, le vamos a asignar un nuevo vector, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me hace falta para la operación poderla definir? El número y el vector. Y los dos tienen que ser genéricos. Entonces, nosotros vamos a tener el U, que es un X1 y 1, par genérico, y el numerito H, que está en los reales, también genérico. La definición a mí me decía que H por U me iba a dar un nuevo vector. Bueno, entonces el nuevo vector yo le voy a llamar P de producto para ponerle un nombre representativo. El otro era S de suma, este va a ser P de producto. El número H por el U va a ser ese vector. Entonces acá es lo que habíamos dicho antes, que estaban avisando. Aquí aviso qué es lo que voy a hacer. Aviso al lector que voy a hacer H por U. Después escribo el H, escribo el U. Y ahora, ¿cómo voy a definir esa operación? Así como la suma la definí con la misma lógica definida en matrices, acá también la voy a hacer con la misma lógica. ¿Cuál era la lógica? Que el número por una matriz antes era la matriz donde el orden se repetía y los elementos quedaban multiplicados por el numerito. Bueno, entonces acá va a ser lo mismo. El par se va a mantener la naturaleza, o sea que me va a volver a dar un par, donde, ¿qué va a pasar? El numerito H va a entrar y va a multiplicar a cada elemento del par. Y el H por el primer elemento va a ser el primer elemento. Y el H por el segundo elemento va a ser el segundo elemento de ese nuevo par. Y así construyo el nuevo par. La naturaleza la mantengo. Y el P, ahora H por U, es un nuevo vector de R2. En símbolo, P pertenece a R2. ¿Sí? Entonces, el ejemplo. El ejemplo ya es con un U y un H particulares. Entonces, por ejemplo, si el H es 3 y el U es un vector 2, 1, que está en R2, nuevamente, vamos a decir el P, esto sería el anuncio, el aviso de que voy a hacer H por U. Entonces, ahora voy a hacer 3 por U. Escribo 3 por U. Me fijo de hacer 3 por el primero. Ah, caramba, este había quedado de antes. Acá ha habido un pequeño problema. Es que yo cambié el ejemplo para poderlo graficar. No me crean, esto es 2 por 1. Y acá sí, es 3 por 2 y 3 por 1. Bueno, este era un resabio de un ejemplo anterior. Entonces, 3 por 2, 1 es 3 por 2 y 3 por 1. Y ese me queda el 6, 3. Entonces, ese es el nuevo par. Entonces, el R2 con la suma y los productos vistos es un espacio vectorial. Ahora, antes de la conclusión, vamos a ir a ver qué significa gráficamente esto del producto. Y ahí va a salir un término que nosotros usamos habitualmente
y que por ahí no se sabe de dónde viene, pero ahora nos vamos a enterar. Bien, entonces, volvemos a los mismos elementos de hace rato, nada más que aquí ya no está la pantalla tan llena como la dejé recién. Y ahora vamos a trabajar con ese ejemplo que teníamos ahí, que era el 2,1. Entonces, vamos a graficar el 2,1. Entonces, primero vamos a graficar el puntito, que sería para el W. Vamos a poner W y después vamos a graficar el vector. Bien, fíjense, ese vector yo lo he hecho a propósito, así en negro, bien marcado y bien distinguido, porque vamos a empezar a jugar y vamos a empezar a entender qué quiere decir el producto. Nosotros recién encontramos el producto que era el P, o el A, en este caso el A, que era el 3 por el W. Entonces, yo acá voy a hacer, le voy a poner otro nombre. Le voy a poner P igual a 3 por W. Todo con minúscula, para que se vea que es este vector. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago? Ese 3 por W, miren, si yo le doy Enter, ese P es ese mismo S que tengo ahí. Yo lo voy a poner a este porque yo ya lo he dejado con el grosor y el color que a mí me hace falta para la idea que necesito que veamos. Ese 6,3 es 3 por, entonces, el A es el 3 por W. ¿Qué quiere decir 3 por W? Fíjense. El W era este. Y fíjense el X del W. El X era hasta ahí. Hasta ahí serían 2 el X del W y hasta aquí es 2, otra vez, otros 2 más, el X del W. O sea que hasta aquí tengo 3 el X del W. El Y del W era 1. 2 veces el Y y 3 veces el Y. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es multiplicar 3 veces X y 3 veces Y, lo que yo estoy haciendo, fíjense ustedes acá, el vector ocupa ese rectangulito. Acá, en este otro rectangulito de 2 cuadraditos, estaría 2 veces este vector. Y acá estaría 3 veces el vector. O sea que de aquí a aquí, este vector W, este vector A, es 3 veces este. Entonces, ¿qué pasó? Al W yo lo estiré, lo agrandé. Eso también se dice que lo escalé. Eso se llama un escalamiento. Cuando yo estiro o achico algo, le estoy cambiando la escala, ¿sí? Entonces acá lo triplico. Lo escalé a 3 veces él, ¿sí? Bueno, fíjense si yo hiciese menos el W. ¿Qué sería menos el W? Sería menos 1 por 2 y menos 1 por 1. O sea, me quedaría menos 2 menos 1. ¿Qué sería este vector? ¿Qué pasó con ese vector?
Veamos para dónde apunta ahora. Apunta, si este apuntaba para arriba, este apunta para abajo. Pero fíjense, este vector acá sigue teniendo la misma dimensión, o sea, el mismo tamaño. Sigue siendo la diagonal de este rectangulito de 2 cuadritos como este. Lo único que cambió fue el apunte, digamos. Ese apunte, que no se llama apunte, sino que se llama sentido, los vectores son segmentos que tienen un sentido, ¿sí? Entonces, este va en sentido positivo, este va en sentido negativo. O este va en un sentido y este va en el sentido opuesto, se le llama. Bien. Y ahora fíjense, si yo nuevamente al 2, 1, al vector 2, 1, ahora lo multiplicara por un medio por 2 me daría 1 y un medio por 1 me daría un medio o 0,5. Entonces sería este vector, que no sé si se alcanza a ver ahí, que está en el... ay, ¿dónde tengo el zoom? Se me perdió el zoom. Bueno, acá está muy, muy invisible, digamos, está, porque ya no, le quería poner un color que se viera, pero no lo podía, todos se perdían entre medio de esos colores. Entonces, el vectorcito nuevo llega hasta ahí, llega desde aquí hasta ahí, llega hasta la mitad del otro, es la mitad del otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo achiqué. Allá lo agrandé, aquí lo achiqué. Y acá le cambié el sentido. Pero ¿qué tienen todos? ¿Dónde están todos? Todos están en la misma línea del original. Esa misma línea se llama la dirección de un vector. Entonces, los vectores, eso se los van a explicar muy bien en física también. En física lo usan a todo esto mucho. Que los vectores tienen una dirección, un sentido y una magnitud. La magnitud es el tamaño del vector, ¿sí? Que nosotros lo vamos a ver en el capítulo que viene. En el capítulo que viene vamos a estudiar algebraicamente esto del tamaño del vector. Entonces, yo lo que tengo que tener claro es que todos estos son escalas del vector. Entonces, este lo escalé y lo hice más grande. Entonces, lo tripliqué en escala. Acá le puse una escala 0,5, un medio. Acá le puse la misma escala, está en 1, pero nada más que le cambié el sentido. Entonces, de ahí es que, ¿qué es lo que estaba haciendo? Yo los estaba multiplicando. Al vector original lo estaba multiplicando por números. Y lo que estaba logrando era escalarlo. Lo estaba escalando. Entonces, de ahí viene que los números, como multiplican a vectores y los escalan, a esos números se les llaman escalares, ¿sí? De ahí viene el término de que nosotros, a mí sobre todo, se me va a escapar muchas veces decirle escalares a los números. Y es para diferenciarlo de los vectores. Y ustedes también van a empezar a estudiar luego funciones escalares y funciones vectoriales. Entonces, yo tengo que acomodar ahora mi vocabulario o mi sentido a detectar. Si me dicen escalar es porque es algo que es un número real. Y si me dicen vectorial es algo que tiene que ver con esto que estamos empezando nosotros a estudiar. Entonces, eso es muy interesante porque uno tiene que saber el porqué de los números y de dónde, o sea, el porqué de los nombres, perdón, y de dónde vienen las cosas.
Ok. Bueno, entonces, como conclusión, el conjunto R2 con la suma y los productos que acabamos de definir cumple las 8 propiedades. Ajá. Y ustedes dirán, ¿y le vamos a creer a la profesora o los vamos a probar a esas 8 propiedades? Bueno, las 8 propiedades están en un ejercicio de la práctica. Pero a modo de ejemplo vamos a ver cómo se probaría alguno de esos axiomas. Entonces vamos a probar, o yo les voy a mostrar cómo se prueba el primer axioma. Por ejemplo, el EB1. El EB1 era la propiedad asociativa. Bien, ¿qué decía la propiedad asociativa? Que si yo tengo 3 vectores, es lo mismo a U sumarle la ya suma de B más W que a la suma de U más B sumarle el W. Los 3 vectores tienen que ser de R2. Si los 3 vectores tienen que ser de R2, los vamos a dar genéricos porque es una demostración. Los vamos a dar genéricos y van a ser pares, como lo ven ahí. Como yo tengo que demostrar una igualdad, sí, hay formas legales de demostrar igualdades. Hay unas más simples, otras más complejas. Pero hay que demostrarlas, no hay que forzarlas, ¿sí? Entonces, una forma que es la simple que yo aconsejo, sobre todo para cuando uno no tiene mucha destreza operativa en estos nuevos estudios, es tomar uno de los miembros de la igualdad y trabajarla con estos elementos que están acá. Llegar a un punto en el que yo digo, bueno, hasta aquí trabajo y después tomar el otro miembro de la igualdad y volverlo a trabajar y llegar a un punto similar al donde yo dejé este y comparar. Entonces yo digo, en esos 2 puntos donde paré, ¿las cosas son iguales o no son iguales? Si ya son iguales, espectacular. Si no son iguales, me fijo. ¿Puedo seguir trabajando donde dejé este para llegar a este? ¿O puedo seguir trabajando este para llegar a donde dejé esto? Y ver si las cosas pueden llegar a ser iguales. Y si no, si yo ya llegué a 2 puntos donde no puedo seguir trabajando y miro y las cosas son distintas, quiere decir que la igualdad no se verifica, ¿sí? Entonces, esa para mí es la forma más simple. La forma más compleja es partir de este lado y trabajar hasta que al final llegue a este lado. Eso ya requiere de una destreza más importante, entonces no lo aconsejo siempre. Hay veces que las igualdades son tan simples que uno puede partir de un extremo y llegar en 2 pasitos al otro. Entonces, eso depende de la complejidad de la igualdad. En este caso, como tengo muchos elementos y a su vez los elementos tienen una naturaleza interesante, yo aconsejo el de partir el trabajo en 2. Entonces, tomo una primera parte. Entonces, tomo U más B más W. Esto sería el anuncio. Aquí estoy anunciando qué voy a hacer. Y escribo tal cual está acá. El U es este par.
Acá hay un paréntesis, pero como el B y el W a su vez tienen paréntesis, yo prefiero aquí ponerle un corchete para distinguir. Entonces, yo voy a poner este corchete y después voy a poner el B y el W y cierro el corchete. Entonces se ve bien que son dos cosas distintas. Este lo sigo manteniendo tal cual está. En cambio, ahora dentro del corchete tengo que resolver. Tengo dos pares sumados y yo ya sé que dos pares sumados me dan un par nuevo. ¿Cuál es ese par nuevo? Primero con primero sumado, segundo con segundo sumado. Entonces acá yo ya dejo este corchete, porque este corchete era para encerrar esto y separarlo de esto. Y yo ya el corchete lo dejo y me quedo con el paréntesis del par, que yo le he puesto otro color para que no se confunda y se vea clarito que acá tengo un par más otro par. Bien, entonces, suma de dos pares es un nuevo par y yo le he puesto otra vez paréntesis de color distinto para poder diferenciar. Entonces, ahora yo estoy sumando este elemento con esta suma, ¿sí? Entonces, como esto es una suma, esto a su vez yo lo voy a escribir entre paréntesis. Entonces voy a decir x1 más la suma de estos dos. Lo mismo voy a hacer en el otro lado. Ahora voy a tomar el i1 más la suma de estos dos. i1 más la suma de esos dos. Y por ahora lo voy a dejar ahí. Y lo voy a dejar en stand-by. Lo ideal es dejar acá un par de renglones libres por las dudas que uno tenga que seguir trabajando. Sino que acá en el espacio este era muy chiquito, entonces lo hice todo muy pegadito, pero lo ideal es acá dejar un espacio. Dejar espacio. Por las dos. Bueno, ahora vamos a trabajar con el segundo punto. El segundo punto sería el segundo miembro de la igualdad. Trabajar con esto. Entonces, U más B más W. Otra vez, esto que está acá es el anuncio de lo que yo voy a hacer. Aviso lo que yo estoy haciendo. Entonces, escribo U más B. Entonces, otra vez, como acá es suma de dos pares, en lugar de este paréntesis, para que no se me confunda, le voy a poner un corchete ahí. Más W, que era este. Entonces, ahora, este es el que se copia tal cual. Y este es el que se resuelve. Par más par. Me da un nuevo par, que lo pongo con otro color. Entonces, primero con primero, primero, segundo con segundo, segundo. Y este lo dejo como está. Ahora, nuevamente, tengo dos pares sumados. Y ahora, esta suma la tengo que sumar a este elemento. Entonces, esa suma yo la pongo así, con paréntesis, más este otro. Lo mismo hago con esto. Esto que está acá con esto que está acá. Entonces, esta suma la pongo con paréntesis más este otro. Ahora yo miro. Supónganse que este punto yo todavía no lo hago. Entonces yo miro. Esto era igual a esto. Y yo puedo decir es casi igual. Me haría falta llegar a los paréntesis con estos dos. Y aquí tengo los paréntesis con estos dos. Pero ¿qué pasa?
este elemento, el x1, x2, x3, son números reales y nosotros sabemos que en los números reales vale la asociativa. Y tener esto o tener esto es lo mismo que tener esto. Entonces yo puedo sacar este afuera y juntar estos dos. Y con los y pasa lo mismo. Yo puedo sacar este afuera y juntar estos dos. Y eso yo lo puedo hacer porque todos estos elementos, todos estos tres, son reales. Entonces, lo reescribo y ahora lo vuelvo a mirar y ahora sí, esta expresión con esta última sí son iguales. Por lo tanto, ahí recién probé que la primera parte de la igualdad es igual a la segunda y por lo tanto vale el primer axioma. De la misma forma, yo debería probar que valen todos los demás axiomas, ¿sí? Entonces, de la misma forma, se prueba el axioma de la conmutativa, de la misma forma el del neutro y así siguiendo. Y siempre uno parando en que valen las cosas o siempre uno afirmándose, no parando, más que nada reforzándose o afirmándose en que con las operaciones de los reales puedo llegar a expresar las cosas como las necesito expresar. Bueno, hasta aquí el primer ejemplo de espacios vectoriales. Como ustedes podrán ver, los ejemplos son bastante larguitos. Bueno, nos vemos en el próximo video.